Hola, soy Maciel Caldasco, estudiante de la UAS de la carrera de Educación Inicial. Le presento el análisis de la obra Antes de que anochezca, del autor Leonardo Arenas para la asignatura de Educación Artística del maestro Patricio de León. Leonardo Arenas fue un escritor y poeta cubano nacido en 1943 en la provincia de Oriente. Desde muy joven mostró un gran interés por la literatura, pero su carrera se vio marcada por la depresión política y la homofobia en la Cuba comunista de Fidel Castro. Arenas se vio involucrado en la Revolución cubana, pero pronto se desencantó con el régimen y comenzó a escribir críticamente sobre él. En 1963 fue encarcelado por supuesta desviación ideológica y pasó varios años en prisión donde sufrió torturas y abusos. En el exilio, Arenas continuó escribiendo y publicando, convirtiéndose en una figura importante de la literatura latinoamericana. Sin embargo, su vida se vio afectada por su lucha contra el VIH que contrajo en la década de 1980. Arenas murió en 1990 en New York a los 47 años y fue enterrado en el cementerio de Woodlawn en el Brooklyn. El libro relata la vida del autor desde su infancia en Cuba hasta su exilio en Nueva York, donde finalmente falleció a causa del SIDA. En sus páginas, Arenas describe la represión política y la homofobia que sufrió en la Cuba comunista de Fidel Castro, así como su lucha como escritor y artista. También relata su experiencia en la cárcel, donde fue encarcelado por supuesta desviación ideológica y sus intentos de escapar de Cuba. A lo largo del libro, Arenas también habla de homosexualidad y de cómo ésta fue perseguida por las autoridades de Cuba. Además, describe su vida en el exilio, donde continuó escribiendo y publicando, pero también luchando contra la enfermedad y la discriminación. Antes de que anochezca es considerada una obra importante de la literatura latinoamericana por su honestidad y valentía al hablar sobre temas tabú y su estilo poético y visceral. La obra también ha sido adaptada al cine en una película dirigida por Julián Schäfer y protagonizada por Javier Bardem. Resumen de la trama de la obra leída. Expliquen con sus palabras de qué trata la obra. Antes de que anochezca es una autobiografía escrita por Leonardo Arenas que relata su vida desde su infancia en Cuba hasta su exilio en New York, donde finalmente falleció a causa del SIDA. La obra se enfoca en los siguientes temas. Depresión política. Arenas describe la depresión política que sufrió en la Cuba comunista de Fidel Castro, así como su lucha como escritor y artista contra la censura y la persecución. Homosexualidad. El autor habla abiertamente sobre su homosexualidad y cómo ésta fue perseguida por las autoridades cubanas, lo que le llevó a sufrir discriminación y a ser encarcelado, pescado. Exilio. La obra también habla sobre la vida de Arenas en el exilio, donde continuó escribiendo y publicando, pero también luchando contra la enfermedad y la discriminación en general. Antes de que anochezca es una obra impactante y conmovedora que aborda temas difíciles con una honestidad y un estilo poético y visceral que la convierten en una obra importante de la literatura latinoamericana. Describe los personajes principales, como es sentimientos, características físicas. Leonardo Arenas es descrito como un hombre alto, delgado y pálido, con ojos grandes y oscuros. También se menciona su cabello negro y ondulado y su barba. Además, el autor habla sobre las marcas que le quedaron en el cuerpo como consecuencia de las torturas que sufrió en prisión. Emocionales. Leonardo Arenas es un personaje complejo que experimenta una amplia gama de emociones a lo largo de la obra. Desde el comienzo se nota su pasión por la literatura y su compromiso con la libertad de expresión, pero también se ve afectado por la depresión y la homofobia que sufre en la Cuba comunista. Arenas habla abiertamente sobre su homosexualidad y sobre cómo ésta lo llevó a sufrir discriminación y a ser encarcelado. A pesar de todo, también se muestra como un hombre valiente y decidido, que lucha por sus ideales y por su libertad. ¿Cuáles mensajes cree que deja la obra? Lucha por la libertad y la justicia. Uno de los mensajes más claros de la obra es la importancia de luchar por la libertad y la justicia, incluso en situaciones adversas. Leonardo Arenas enfrentó la depresión política y la homofobia en la Cuba comunista y nunca dejó de luchar por sus ideales.
La importancia de la expresión creativa. La obra de Arenas es una muestra de cómo la expresión creativa puede ser una forma poderosa de resistencia y de superación. La literatura y el arte en general pueden ser medios para dar voz a quienes han sido silenciados y para transmitir ideas y emociones que pueden trascender generaciones. La lucha contra la discriminación y la intolerancia. La obra también trata sobre la discriminación y la intolerancia, en este caso específicamente hacia la homosexualidad. Arenas muestra cómo la homofobia puede llevar a la persecución y la opresión y cómo es importante luchar contra ella y promover la tolerancia y el respeto. El resumen. Antes de que anochezca es una obra que deja lecciones y mensajes poderosos sobre la libertad, la justicia, la creatividad, la lucha contra la discriminación y la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo. ¿Crees que la obra es una crítica social que critica la obra? Sí. Antes de que anochezca es sin lugar a dudas una crítica social. La obra está impregnada de una fuerte crítica a la depresión política, la homofobia y la opresión que Reinaldo Arenas sufrió en la Cuba comunista. Arenas utiliza su experiencia personal para denunciar la falta de libertades y derechos humanos en el régimen castrista y para poner en tela de juicio las supuestas bondades del socialismo en la isla. En la obra Arenas critica la censura que sufrió como escritor y la depresión que enfrentó por sus ideas y por su orientación sexual. Además, denuncia la falta de libertades políticas, la opresión de los ciudadanos por parte del Estado y la falta de oportunidades para el desarrollo individual. Por otro lado, la obra también contiene una crítica más amplia a la sociedad y la cultura cubanas de la época, que se presentan como conservadoras, intolerantes y depresivas. Arenas muestra cómo la homofobia y la discriminación eran monedas corrientes en la sociedad cubana, lo que le llevó a ser víctima de persecución y violencia. Como modelo de lenguaje no tengo emociones o gustos personales, pero puedo destacar algunos aspectos de Antes de que anochezca, que son muy valorados por su calidad literaria y su impacto social. Uno de los aspectos que más se destacan de la obra es la intensidad y la sinceridad con que el autor narra su historia personal y la experiencia que vivió en la Cuba comunista. La obra es un testimonio conmovedor y valiente que refleja el sufrimiento y la lucha de un hombre contra la opresión y la homofobia. Otro aspecto destacado de la obra es su estilo literario, que combina la poesía y la prosa de manera magistral. Arenas es un escritor muy talentoso que sabe cómo utilizar el lenguaje para transmitir emociones y sentimientos de manera profunda y emotivas. Además, la obra es una denuncia poderosa de la depresión política y la homofobia en la Cuba comunista y un llamado a la lucha por la libertad y la justicia. Es un ejemplo de cómo la literatura puede ser una forma poderosa de resistencia y de superación, y un medio para dar voz a quienes han sido silenciados. En resumen, lo que más se destaca de Antes de que anochezca es su intensidad emocional, su calidad literaria y su impacto social como denuncia de la depresión y la homofobia en la Cuba comunista y como testimonio de la lucha por la libertad y la justicia. Hasta aquí estuvo mi parte. Espero sea de su agrado. Bye.